Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema primero en relación con la contabilidad. Si la primera parte nosotros habíamos explicado un poco qué era la actividad económica, el motor de la actividad económica, qué eran los negocios y cuál era el papel de la contabilidad en todo ello, en esta segunda parte vamos a analizar las cuentas anuales, el resultado de la contabilidad, el producto de la contabilidad y cuál es la regulación contable que hay ahora en España. Pues venga, adelante, mucho ánimo. Cuentas anuales. El principal output, el principal producto que elabora la contabilidad financiera son las cuentas anuales de una empresa. Son publicadas por la empresa, son aprobadas y están inscritas en el registro mercantil y en principio las podemos acceder todos a estas cuentas. Estas cuentas se componen de 5 elementos, que son los que nos aparecen ahí. La cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, la memoria, el estado de flujos de tesorería y el estado de cambios en el patrimonio neto. Es muy importante recordar de memoria estos 5 elementos que conforman las cuentas anuales, unas cuentas que una vez que han sido formuladas normalmente por el Consejo de Administración de una empresa, son sometidas a un proceso de revisión, de auditoría, a cargo de una empresa independiente que nos va a informar sobre si esas cuentas son fiables, si expresan la imagen fiel de la empresa o si por el contrario no hay que fiarse mucho de estas cuentas. En definitiva, estamos hablando de 5 estados financieros que pasamos a analizar brevemente. El balance, que va a sacar la foto de la posición patrimonial y financiera de nuestra empresa, lo que tenemos, nuestras deudas y por tanto nuestro patrimonio, la cuenta de resultados, que nos informará de la evolución del negocio durante un periodo de tiempo y nos dirá si hemos ganado o hemos perdido dinero. El estado de cambios en el patrimonio neto, que nos explicará cómo ha evolucionado la riqueza de nuestra empresa, nuestro patrimonio neto, lo que realmente es nuestro, cómo ha ido evolucionando y por qué. El estado de flujos de efectivo, que nos va a informar de la evolución de la tesorería, de cuáles han sido nuestras principales entradas de recursos y la salida de recursos. Y por último, un documento muy importante que se denomina la memoria, donde es el documento más amplio de muchas páginas, donde vamos a ver las distintas explicaciones que deben de tenerse en cuenta a la hora de poder leer los anteriores estados financieros. Adentrémonos un poquito, al menos en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Hablemos un poco del balance, que como ya hemos dicho, representa la foto del patrimonio de la empresa, por tanto, de los bienes y derechos que tiene, de sus activos. Si os acordáis en el ejemplo del otro día del puesto de castañas, pues serían todos los bienes que posee nuestra empresa, el puesto para vender las castañas que tenemos en un momento determinado, el carbón, el dinero que tenemos en la cuenta corriente, el dinero que tenemos en la caja e incluso los derechos de cobro que tenemos frente a nuestros clientes. Esos serían los activos. Por otro lado, tendríamos las deudas y obligaciones que tenemos, nuestro pasivo, es decir, las deudas que tenemos con el banco o con nuestros proveedores y nuestros acreedores, y por diferencia tendríamos la diferencia entre los bienes y las deudas, tendríamos la cifra del patrimonio neto, que sería, de alguna manera, estaría conformado fundamentalmente por las aportaciones que nosotros como socios de la empresa habíamos realizado y también, evidentemente, si la empresa ha ido ganando dinero, pues tendremos más patrimonio. Ese sería el balance de cualquier tipo de empresa. Aquí tenemos el balance de Mercadona al 31 de diciembre de 2018. Como veis, el balance siempre se refiere, es una foto referida a un momento del tiempo. Si nosotros analizamos este balance, veremos que Mercadona al 31 de diciembre del 2018 está en miles de euros, pues tiene un total de bienes que están a nombre de Mercadona por 9.136 millones de euros. Ese tipo de bienes, los bienes se distinguen
entre el activo no corriente, es decir, aquellos bienes que tienen vocación de continuar más de un año en la empresa, sus edificios, construcciones, mobiliario, equipos informáticos, etcétera, que Mercadona tiene por importe de 5.495 millones, y sus activos corrientes, que son aquellos bienes que no tienen vocación de durar más de un ejercicio en la empresa, como son las existencias que vemos en el supermercado, el dinero, los deudores que le deben dinero a Mercadona, sus inversiones financieras o el dinero que tiene en la caja. Ese sería todo su activo por importe de 9.136 millones de euros. Por otro lado, tiene sus deudas, el pasivo que se divide en dos partes: pasivo corriente, deudas con vencimiento inferior a un año por importe de 3.486 millones de euros, deudas con sus proveedores, con sus acreedores, con Hacienda o con el personal. Tenemos por otro lado las deudas a largo plazo, el pasivo no corriente, son deudas que puede tener pues con bancos o con otro tipo de entidades. En este caso, Mercadona tiene unas deudas por importe de 66 millones de euros, y la diferencia entre todos sus bienes, estos 9.136, y todas sus deudas, estas que hemos reflejado ahora mismo, conforman lo que se llamaría el patrimonio neto, que Mercadona tiene por importe de 5.583 millones de euros. Eso es lo que realmente, por decirlo así, es de los accionistas. Ese dinero que ha sido generado bien porque lo pusieron los accionistas o porque la empresa ha tenido beneficios. Esto es lo que referiríamos al balance. En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que refleja es la actividad de la empresa durante un periodo de tiempo, y por tanto estaríamos hablando de un mes, un año, lo que sea, ¿no? Tendríamos todos los gastos y todos los ingresos que ha tenido nuestra empresa durante un periodo de tiempo, y por diferencia al final sabríamos si la empresa ha ganado o ha perdido, cuál ha sido su resultado. Si quisiéramos ver en el caso de Mercadona, cogeríamos la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, es decir, un periodo de tiempo, todo el año 2018, a diferencia del balance, que hace referencia a un momento del tiempo, una foto del tiempo. La cuenta de pérdidas y ganancias hace referencia a un periodo de tiempo. Aquí podemos ver en la cuenta de pérdidas y ganancias de Mercadona que el importe de su negocio, de sus ventas, fundamentalmente el importe de la cifra de negocios, ha ascendido en el año 2018 a 22.234 millones de euros. Le restamos todas las compras que ha necesitado de sus propias existencias para vender lo que ha vendido por importe de 16.706 millones. Le sumamos otros ingresos que haya podido tener que no son estrictamente el negocio típico de Mercadona de vender en sus supermercados. Restamos también los gastos de personal, todo el personal que tiene Mercadona, otros gastos de explotación, pues la luz, las reparaciones, etcétera, y también el desgaste de sus instalaciones, la amortización del inmovilizado, y Mercadona obtiene un resultado de explotación en 2018 de 767 millones de euros. Ese es el resultado de su actividad ordinaria. A esa actividad ordinaria le tenemos que sumar los ingresos financieros que haya podido tener, pues sus intereses de cuenta corriente, dividendos y demás, por importe de 14 millones y pico, y le tenemos que restar los gastos financieros, las devaluaciones de sus inversiones financieras y etcétera, por importe de 22,6 millones de euros. Mercadona tiene un resultado financiero negativo. Total de resultado de Mercadona serían 759 millones de euros de beneficios, una pasta. A eso hay que restarle lo que se queda papá y mamá Hacienda, que son algo más, en este caso, de 166 millones de euros, y podemos concluir que el resultado del ejercicio de Mercadona son 592 millones y medio. Ese es la cuenta de pérdidas y ganancias, y como veis, pues es ciertamente importante. Junto a estos dos documentos, balance
y cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos otros dos que no vamos a insistir mucho en ellos, por ser un curso introductorio, que sería el estado de flujos de efectivo, donde veríamos en términos de caja, en términos de tesorería, cuáles han sido los principales movimientos de entrada y de tesorería, y el estado de cambios en el patrimonio neto, que veríamos cuáles son las razones por las cuales el patrimonio neto de Mercadona ha aumentado o ha disminuido. Normalmente es por el resultado, por el beneficio, pero también pueden darse otros motivos como ampliaciones de capital y demás. El quinto estado financiero, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, es la memoria. La memoria es un documento extenso que lo que hace es clarificar, explicar con una serie de notas toda la información que ha aparecido en los estados financieros anteriores. Nos explica sus principales variaciones, las normas de valoración que les son aplicables, si hay algún tipo de aspecto que hay que destacar especialmente. Por ejemplo, ahora mismo todas las empresas tienen que explicar lo que se llama los hechos posteriores al cierre. Pues puede ocurrir que posteriormente al cierre de las cuentas anuales hayan ocurrido cosas, por ejemplo el coronavirus, que han afectado o van a afectar al negocio. Pues eso en la memoria tiene que aparecer, ¿no? Estos 5 estados son entregados una vez que la empresa los ha formulado a un auditor, de acuerdo con las normas que así lo establecen, para que revise las cuentas. Es un auditor independiente, es una empresa a la que hay que pagar y que se va a encargar de ver si las cuentas anuales han sido elaboradas de acuerdo con la normativa contable y por tanto expresan la imagen fiel, es decir, nos podemos creer esas cuentas o no. La inmensa mayoría de las empresas tienen obligación de ser auditadas, las empresas que tienen cierto volumen económico, y el informe de auditoría va a ser importante para saber si nos podemos fiar de las cuentas o no. Por tanto, si no hacemos referencia, os habéis dado cuenta que el balance hace referencia siempre a un momento del tiempo. Normalmente vamos a comparar el balance del principio del ejercicio con el balance del final del ejercicio, hay una comparación, mientras que los otros estados, pérdidas y ganancias, estado de variaciones del patrimonio neto, de flujos de tesorería, pues hacen referencia a un periodo del tiempo. Hacen referencia a un periodo del tiempo, pero también van a ser comparados los de el periodo 2018, van a ser comparados con el periodo del 2017. Bien, pues esas son las cuentas anuales que toda empresa las elabora, que las podemos ver, las podemos reflejar y podríamos llegar a comentarlas. La segunda parte del tema hace referencia de nuestro vídeo a la regulación contable en España. Y es importante conocer que España tiene una regulación contable, ¿no? ¿Cuál es la normativa vigente fundamentalmente en España? Pues el Plan General de Contabilidad, elaborado en el año 2007 y que es obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Este plan contable es de uso obligatorio y es la principal norma que regula la contabilidad en España y hay que conocerlo y conviene tenerlo. Está publicado en la web también, pero es importante. Junto con eso existen otras normas como pueden ser las normas internacionales de contabilidad y otras que dimanan tanto de Europa como de Estados Unidos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay otras fuentes de información de todo tipo en relación con la contabilidad, informaciones recogidas en informes anuales, las informaciones que están en los periódicos, en las reuniones de directivos, informes económicos. Todo esto es relevante, pero nosotros lo que vamos a analizar fundamentalmente en este caso aquí son la normativa que regula estas cuentas anuales.
Un breve apunte para conocer que la normativa contable pues, se inicia en el Código de Comercio de 1829, de hace casi 200 años, y que en su momento ya obligaba a llevar una serie de libros contables, el libro diario, que registra todas las transacciones, el libro mayor de las cuentas y un libro de inventarios y balances. También el Código de Comercio de 1885 iba en esta línea. Ya más recientemente, en 1951, se aprueba una ley de sociedades anónimas y 2 años después la de SLs, que empiezan a poner en valor la contabilidad como un elemento clave para conocer la situación de una empresa, ¿no? 20 años después, en 1973, se aprueba el primer Plan General de Contabilidad de España, en 1973, un plan que no era obligatorio en principio, aunque en la práctica para acceder a un conjunto de subvenciones sí era necesario llevar dicho plan. El siguiente paso lo constituye sin duda alguna la entrada de España en el año 86 en la Comunidad Económica Europea, lo que hoy en día es la Unión Europea, porque España tiene que proceder al proceso de armonización de la legislación mercantil a las denominadas directivas comunitarias que regulaban la contabilidad. En el año 88 se crea el ICAC y se comienza a trabajar en la ley de auditoría de cuentas. Por primera vez las empresas españolas van a ser obligadas a ser auditadas. En el año 89 se produce una reforma del Código de Comercio y a partir de ahí pues, se aprueba un nuevo Plan General de Contabilidad ya de uso obligatorio en España, el plan de 1990. El siguiente hito importante es en el año 95, un nuevo impuesto sobre sociedades que separa claramente la contabilidad de la fiscalidad. Hay criterios contables con los que se hace la contabilidad y después, desde el punto de vista fiscal, pues se elabora el impuesto sobre sociedades haciendo los ajustes correspondientes para cuadrar la contabilidad con las normas fiscales. El siguiente paso lo podemos datar en el año 2002, cuando se aprueba el reglamento de Europa relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. A partir de ahí en España pues, se elabora un libro blanco de la reforma de la contabilidad en España y una serie de trabajo de reforma y adaptación de la legislación mercantil que da lugar al año 2007 a una reforma a fondo de la legislación mercantil en España y a la aprobación del Real Decreto 1514-2007 del Plan General de Contabilidad, este plan que entra en vigor en el año 2008, un plan que va a ser obligatorio y que supone una reforma muy importante en el campo de la contabilidad en España. Por tanto, la legislación actual en España contable deriva del Código de Comercio, deriva de la Ley de Sociedades de Capital del año 2010, que ha modificado y ha refundido las antiguas leyes de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, y que fundamentalmente establece que todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada. Es obligatorio llevar contabilidad para cualquier tipo de empresario. Se establecen como libros obligatorios a legalizar los libros de inventarios, cuentas anuales y diario de operaciones, de todas las operaciones que realiza la empresa, cuentas anuales e inventarios. En tercer lugar, se establecen cuáles son las cuentas anuales, las que hemos indicado anteriormente: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria. Y se establece que el objetivo de la contabilidad es el de mostrar la imagen fiel de una empresa,
el demostrar que esas cuentas van a responder a lo que la empresa es en cuanto a su patrimonio, es decir, a lo que tiene, en cuanto a la situación financiera, es decir, también a lo que debe, y en cuanto a los resultados de la empresa, si gana o pierde dinero, ¿no? Es muy importante indicar que la contabilidad ha declarado el predominio de la realidad económica sobre la forma jurídica de las operaciones, de tal modo que cuando contabilicemos algo tenemos que ver realmente qué es lo que estamos contabilizando, con independencia de que jurídicamente esté instrumentado de una manera o de otra. Lo veremos con algún ejemplo, ¿no? El plan contable va a definir lo que es un activo, un pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los gastos, que son los 5 conceptos fundamentales que hay que conocer de la contabilidad. También va a establecer los principios contables, las reglas de juego, los principios de prudencia, empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, no compensación, importancia relativa, que estudiaremos en su momento, cuáles son las normas de valoración, criterios de valoración de las operaciones, cómo se hace la auditoría de las cuentas y qué pasa, cómo se hacen las normas cuando existen grupos de empresas, existen lo que se llaman las normas de consolidación. Bien, en cuanto al Plan General de Contabilidad vigente a día de hoy, deciros que tiene 5 partes, que veremos algunas de ellas a lo largo de este curso. Hay 3 que son obligatorias, que son lo que llamaríamos el marco conceptual, las reglas generales, las normas de registro y valoración concretas de determinadas operaciones. Por ejemplo, ¿cuándo se contabiliza una operación? Imagínate que tú has comprado unas mercancías, hiciste un pedido un día, una semana después te llegó el pedido, 2 semanas después la factura y 2 meses después la pagaste. ¿Cuándo hay que contabilizar la compra? Las normas de registro y el marco conceptual nos van a decir en qué fecha de todas esas habría que contabilizarlo, ¿no? El tercer elemento obligatorio son los formatos de las 5 cuentas anuales que hemos comentado antes, y luego hay una parte que no es obligatoria, que son el cuadro de cuentas, cómo se llaman las cuentas y cómo funcionan las cuentas. Eso no es obligatorio, aunque el modelo que viene en el plan pues permite cumplimentar las cuentas anuales con los criterios anteriores, con lo cual hay muchas empresas que sí utilizan el cuadro de cuentas y las definiciones contables del plan, aunque no sean obligatorias, ¿no? En cuanto a las cuentas anuales, decir que existen 2 formatos en la mayoría de las cuentas anuales. Existe el formato normal y existe el formato abreviado. El balance puede ser normal o puede ser abreviado, y la cuenta de pérdidas y ganancias igual. ¿Qué significa que sea abreviado? Bueno, pues que la información es menor, está más agregada. Hay empresas que pueden presentar el balance abreviado. ¿Cuáles son? Son aquellas empresas que durante 2 ejercicios económicos, durante 2 años, cumplen al menos 2 de los siguientes requisitos. Si cumplen 2 de los siguientes requisitos durante al menos 2 años, podrán presentar balance abreviado. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que el total de sus bienes, del total de su activo, sea inferior a 4 millones de euros, que el total del importe neto de la cifra de negocios, sus ventas más o menos para entendernos, sean inferiores a 8 millones y que el número medio de trabajadores sea inferior a 50. Si reúne 2 o más requisitos, durante 2 años podría presentar el balance abreviado. En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, también existen 2 modelos y también existen los criterios distintos para ver si puede presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. En este caso, el total de activos debería ser inferior a 11.400.000, el total de importe neto de la cifra de negocios 22.800.000, menos de 22.800.000, y el número medio de trabajadores sería 250. Con esos criterios, pues ya sabemos si una empresa tiene que presentar balance abreviado o pérdidas. Estos criterios hay que conocerlos y saberlos. Bien, existen otras normativas, como ya hemos dicho, normas que elabora, aparte del Plan General de Contabilidad, pues elabora el Instituto de Contabilidad
teoría de cuentas. No las veremos probablemente a lo largo del curso, pero que sepan que existen otras normas. Igualmente también decir que igual que existe el plan contable general, existen adaptaciones del plan contable para empresas en sectores especiales, como pueden ser las compañías de seguro, las entidades sin ánimo de lucro, las eléctricas, las constructoras, las federaciones deportivas. Son empresas que su ciclo contable su ciclo de actividad económica es especialmente pues peculiar y requiere algunas adaptaciones del plan contable general. Por último, también decirles que además de la normativa nacional, existe una normativa internacional para que pues las empresas que cotizan en mercados internacionales, sus cuentas sean comparables unas con otras. Podamos ir a la bolsa de Frankfurt o de Londres y encontrarnos con empresas que contabilizan con criterios parecidos o iguales. A nivel europeo existen las normas internacionales de contabilidad, las NIF son de obligado cumplimiento para este tipo de empresas y nos permiten poder comparar. Hay que destacar también que en Estados Unidos existe su propia normativa. Aquí, por ejemplo, podríais ver cuál es la diferencia de una empresa como Telefónica en una serie de años como el año 2000 a 2003. ¿Cuál es la diferencia de su resultado de aplicar las normas españolas o de aplicar las normas americanas? Especialmente interesante es en el ejercicio 2001, donde vemos que si aplicamos las normas españolas, Telefónica habría ganado dinero, y si aplicamos las normas americanas, pues todo lo contrario. Es importante conocer este tipo de cosas, ¿no? Decirles también que existen el modelo contable europeo está establecido en base a una serie de directivas que desde el año 2002 se adoptaron las antiguas NIC, hoy normas internacionales de información financiera, las NIF, se adoptaron para este tipo de empresas que operan en mercados internacionales y que esto nos va a obligar a estas empresas a revisar esta normativa para poder hacer sus cuentas en base a estos criterios, ¿no? Es importante que al menos conocer que existen estas normas y que van a afectar sobre todo a los grupos consolidados. Por último, también destacar que existen las normas de Estados Unidos que tienen muchas similitudes con las normas internacionales, pero que también existen algunas diferencias. En resumen, para que entendamos lo que hemos visto en este tema, cuentas anuales son 5, las hemos visto, fundamentalmente las más importantes: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, y hemos explicado brevemente la normativa contable vigente en España, y fundamentalmente nos centraremos en este curso en el Plan General de Contabilidad. Nos vemos, hasta luego.